Voy a mostrar un video que te muestra la verdad judicial como nadie te la quiere contar, de punta a punta, sobre falsas denuncias, sobre falta de pruebas, sobre jueces que renuncian a su cargo por la pudredumbre del sistema judicial que ya está obsoleto. Mírenlo. ¿Qué llevó a esta situación de dejar el cargo? Bueno, Nacho, primero gracias por la invitación. Mirá, yo venía bastante cansado del trabajo en sí dentro del Poder Judicial. Había muchas cosas con las que no estaba de acuerdo, no me gustaba cierta forma de trabajar. Entendía que últimamente se venía resolviendo bastante mal, sobre todo, y siempre fui muy crítico en instancias de Cámara de Apelación. Fundamentalmente en lo que es delitos de violencia de género y violencia sexual, prácticamente se estaban imponiendo condenas con muy poca prueba. ¿Estás escuchando las barbaridades que pone este juez? El escenario judicial en el que estamos viviendo. Lo cual implicaba que, entiendo yo, hay muchos inocentes que resultaban condenados. La verdad que eso ya me estaba chocando bastante, y hubo un caso en particular en el cual todo el tribunal entendió, era un tribunal pluripersonal, que se trataba muy probablemente de una denuncia falsa, digamos. ¿Escuchaste el número? 23 causas por abuso sexual, 21 fueron las veces que se condenaron, y en los dos casos que se absolvió se fue a cámara y se condenó. Es tremendo. Que se había inducido a dos menores a declarar en contra de su padre. La verdad que ese caso, bueno, en primera instancia absolvimos y en segunda instancia, con una sentencia para mí de muy mala calidad, se lo termina condenando al imputado, y eso fue como en cierto modo el punto de inflexión, que dije, bueno, en más o menos tiempo, pero me quiero ir del Poder Judicial, ya no confiaba o no creía más en la justicia, si se puede decir de alguna forma. Hace unos días recibí en forma artera, como es de esperar de las personas que se comportan de esta manera, una suerte de coacción velada para que no sea juez de este caso. Después, en el mes de diciembre del año pasado, había un caso bastante importante ahí en la ciudad de Reconquista, no por el delito en sí, sino por quienes eran los involucrados, que eran 4 de los abogados penalistas más importantes de ahí de la circunscripción. Yo estaba como juez de la IPP, y en ese caso el fiscal regional intentó apartarme de una forma bastante poco ortodoxa, digamos, a través de ciertas amenazas o intentos de condicionamiento que me hizo llegar a través de otro juez, y esa circunstancia fue como la gota que rebalsó el vaso. Sentí que realmente no quería formar parte de un sistema así, más allá de que se hicieron las denuncias correspondientes, y esto obviamente se está investigando en la Fiscalía Regional número 2 de Rosario. Bueno, ahí eso me llevó a tomar la decisión de definitivamente abandonar el Poder Judicial. Recién hablabas de que hay personas que fueron condenadas con pocas pruebas. ¿Hay inocentes presos que se condenaron así? A ver, hay inocentes presos en las cárceles de todo el mundo. Todos los poderes judiciales de cualquier lugar del mundo son falibles, porque están llevados adelante por seres humanos que no tuvieron contacto directo con el hecho. Entonces siempre las deducciones que se sacan a partir de las pruebas y las inferencias pueden llevar a inocentes presos, y de hecho existen un montón. De hecho, yo siempre refiero, cuando se descubre la utilización forense de los exámenes de compatibilidad de ADN, solo en Estados Unidos se descubrió que había 3.000, 4.000 personas condenadas, mal condenadas, cuando se hacen los ADN y se empieza a ver que el ADN no era compatible con la persona que estaba condenada por violación o por homicidio, por casos así graves. Entonces sí, siempre puede haber inocentes presos, y de hecho los hay. Ahora, en el caso particular de lo que yo sentía que está pasando, no solo en la justicia de Santa Fe, sino te diría en la del país, es que en lo que son casos de abuso sexual y de violencia de género se está condenando con estándares bajísimos.
y eso lleva justamente a que el filtro que tendría que ser el proceso penal para evitar justamente condenar inocentes, porque un poder judicial debería hacer todo lo posible para no condenar inocentes, ese filtro cada vez tiene agujeritos más grandes, digamos. Es como un colador por el que pasan un montón de inocentes. Entonces, eso realmente no me gustaba. Intenté cambiarlo desde mi posición como juez, pero creo que no tuve éxito en esa tarea, digamos. Entonces, bueno, me molestaba y es algo que me terminó de convencer con esto que pasó en diciembre de que tenía que salir del Poder Judicial. ¿La magistratura en Reconquista está condicionada? A ver, en Reconquista es bastante particular. Te cuento una anécdota muy breve. Yo cuando gano el concurso para juez, que me iba a ir a Reconquista, que me informan que me iba a ir para allá, pasé a saludar justo a un ex juez con el que yo había trabajado, el primer juez con el que había trabajado, que ese día se jubilaba. Entonces paso a saludar, paso ahí donde había otros jueces, les cuento que me voy a ir a Reconquista, qué sé yo, y uno de ellos me dice, uy, Reconquista, bueno, lo lamento un montón, me dice. Y los otros decían, che, no le digas así, que ganó el concurso. Decía, no, es una sociedad bastante particular, y la verdad que sí, digamos. Yo creo que en Reconquista particularmente la justicia está sumamente politizada, y hay una operación mediática también bastante evidente, digamos. Esa operación mediática, ¿qué actores involucra? Los jueces, pero también puede afectar al Ministerio Público de la Acusación. Mirá, yo creo que cualquier lectura que uno haga con un mínimo de criterio y de crítica advierte, por ejemplo, si se logra una condena, el Ministerio Público de la Acusación logró la condena de fulanito. Si se hace un abreviado medio malo, el juez Santiago Vanegas impuso la vergonzosa pena de, cuando el juez lo único que hace en un abreviado es aprobarlo, digamos, si cumple los parámetros legales, o sea, quien negocia la pena es el Ministerio Público de la Acusación. Y lo que está pasando, señora, y lamento que pase también en su caso, es que el Ministerio Público de la Acusación tiene un gran poder, pero no tiene una gran responsabilidad. Entonces sí creo sinceramente que hay una evidente tendenciosidad hacia favorecer al Ministerio Público de la Acusación y atacar a la magistratura. No tengo dudas de que es así, no tengo pruebas tampoco porque no hay forma de probar eso, ¿no? Pero leyendo los medios uno se da cuenta de que es evidente esto. ¿Ingresaste al Poder Judicial en qué año? 2008. ¿Qué veías de ese Poder Judicial y con cuál te vas ahora? ¿Con qué visión te vas? Mirá, yo ingresé en el Fuero Penal justamente en el año 2008. Veía, obviamente era todavía el sistema viejo, digamos, ni siquiera el de transición, era el de la ley 6740, o sea, un código procesal absolutamente inquisitivo que tenía que ser cambiado. Entiendo que las reformas legislativas que operaron eran necesarias, la implementación de un sistema acusatorio y adversarial era necesario. Ahora bien, creo que la forma en la que se implementó y en la que se está implementando es todavía un sistema relativamente joven, tiene muchas falencias. En primer lugar, veo una enorme desigualdad, lo que debería ser una igualdad de armas entre el órgano acusador, que es el Ministerio Público de la Acusación, y la defensa. No existe esa igualdad de armas. El Ministerio Público de la Acusación tiene un enorme poder que los jueces que deberíamos ser, y hablo deberíamos porque hasta el 30 de septiembre sigo siendo juez, solo que ahora estoy de la licencia final, digamos, que deberíamos justamente ejercer ese control, no lo hacemos adecuadamente y me hago cargo que en muchos momentos yo tampoco lo hice, sobre todo, por ejemplo, con cuestiones como la prisión preventiva, que de a poco hemos ido cediendo al principio. Cuando arranca el sistema, la prisión preventiva se empezó a utilizar para lo que tenía que ser, que era exclusivamente para evitar riesgos procesales, de entorpecimiento probatorio o de fuga concretamente, y con el correr del tiempo, por cierta presión que primero se ejerció sobre los fiscales, de che, ¿cómo no vas a pedir una prisión preventiva en este caso? Que no correspondía, pero la sociedad o el clamor popular lo reclamaba, se empezó a trasladar luego esa presión a los jueces y empezamos a aumentar las prisiones preventivas exponencialmente. Hoy en día tenemos
11.000 presos preventivos contra 3.000 que había en 2014. Entonces, claramente el sistema está fallando en algo y se está utilizando justamente esta herramienta no para los fines que tiene, sino para obligar al imputado a firmar un abreviado. De hecho, muchísimos imputados firman abreviados porque le dicen, mirá, estás preso hace 2 años, si no querés estar 15 años preso, aceptá un abreviado por 8. Lo cual es sumamente perverso en un sistema acusatorio y adversarial. Y creo que esto se logra o se puede usar de esta forma perversa también porque no hay juicio por jurados. Y un imputado hoy en día sabe que con un juez técnico las chances de que termine condenado son altísimas, haya o no suficientes pruebas, por esto de que te digo, no porque el juez sea malo, sino que como sistema hemos bajado los estándares de prueba muchísimo, entonces cualquiera puede resultar condenado con una denuncia y un poco más. Y yo creo que una buena herramienta para evitar esto es el juicio por jurados. Se habla mucho en el último tiempo de falsas denuncias. ¿Qué visión tenés? Bien, yo creo que hay muchas falsas denuncias. Como en todo hay que tener mesura, digamos. Veo en este país, en general, hemos sido siempre muy pendulares o de irnos de un extremo al otro. Entonces pasamos del extremo de que cualquier persona que denuncia, sobre todo si es mujer o niño, está diciendo la verdad y hay que condenar, a el otro extremo pareciera que nos queremos correr ahora, que es no, de todas son falsas denuncias. Yo he escuchado abogados, incluso muy populares, sobre todo en redes sociales y demás, que dicen no, el 90% de las denuncias son por despecho, por intereses económicos, cosas, barbaridades así. Y yo creo que está bueno que hoy en día se instale el debate, pero no hay que irse a ninguno de los dos extremos, digamos. Cada caso, en el caso a caso, hay que evaluar. En mi caso en particular, de 22 casos, por ejemplo, que tuve como juez de juicio en abusos sexuales, 23 condené en 21 y convencido de que realmente eran hechos que habían ocurrido. En 2 absolví y los 2 la Cámara los dio vuelta, de hecho. Este es el escenario judicial que tenemos. Tenemos que mejorarlo. Obviamente hay muchísimos buenos magistrados. Sí es cierto que hay una diferencia de armas y sí es cierto que hay un abuso de la prisión preventiva totalmente desmedido. Entonces, por eso te digo, yo creo que hay un montón de denuncias que son verdaderas por hechos que ocurrieron y también un montón de utilización de la denuncia como una herramienta de coerción o para buscar un interés económico o por despecho también, que existe, si bien es un porcentaje bajo, pero existe. Hasta hace un tiempo directamente se negaba, como que esto no pasaba, hasta ciertos casos que empezaron a ocurrir, como el caso Bisoni, por ejemplo, u otros casos semejantes que es como que se empezaron a destapar, pero hasta hace poco era como un tema tabú decir, sí, una persona puede denunciar falsamente y aprovecharse del sistema judicial para fines espurios. Y obviamente eso existe, y por eso es importante tener estándares a la hora de condenar lo suficientemente elevados como para no condenar inocentes. ¿Y esos estándares están hoy en día en el Poder Judicial de Santa Fe? No, estoy convencido de que no. Plenamente convencido de que no. De hecho, hace poco escribí un artículo que se estará por publicar que se llama Culpable hasta que se demuestre lo contrario y que haga un análisis de sentencias de la Cámara de Apelación de la Cuarta Circunscripción, que ahí, por ejemplo, de 11 casos, de abuso sexual, en los cuales los tribunales de primera instancia absolvieron, los tribunales de segunda instancia revocaron esas sentencias y condenaron en 10. Lo cual a las claras habla de que se está condenando, o los jueces de primera instancia somos sumamente burros y absolvemos mal y dudamos de todo, que creo que no es así sinceramente, o se está condenando más por cuestiones ideológicas y políticas que porque realmente se hayan probado los hechos más allá de toda duda razonable. La última, ¿hasta qué punto se puede aplicar la perspectiva de género sin perjudicar el principio de inocencia? Yo estoy convencido de que son dos cosas que van por carriles distintos y por lo tanto se pueden aplicar plenamente ambas si se lo hace bien. La perspectiva de género es una herramienta de valoración probatoria que implica que uno cuando va a escuchar, por ejemplo, una víctima mujer o un testigo que declara en favor de esa víctima o como testigo de cargo, digamos,
tiene que despojarse de los prejuicios. Pasaba en el Poder Judicial, y esto es así, que por ejemplo ingresaba antes una denuncia y decías, bueno, no tiene testigos, listo, lo archivo, ya está, no se investiga nada. La perspectiva de género justamente lo que busca es esto, decir, bueno, me despojo de los prejuicios, una víctima, una mujer que denuncia, no lo hace por despecho como se creía hace muchos años, o porque busca un interés económico o por cuestiones así, sino que puede hacerlo realmente porque ha sido víctima de un delito. Y puede también comprender cómo funcionan las asimetrías de poder, como una persona, una mujer eventualmente se puede hallar sometida, eventualmente un hombre y demás. Entonces valorar la prueba con esa óptica, con esa lente. Y por otro lado, la presunción de inocencia es una regla de decisión, que implica que cuando ya se valoró la prueba aplicando perspectiva de género, si siguen existiendo dudas hay que absolver. Entonces van por carriles distintos, por esto que te digo, una es una regla de valoración y otra una regla de decisión. Lo que se está haciendo ahora, en muchísimos casos, lamentablemente, es que se utiliza la perspectiva de género como una regla de decisión. Se parte de, bueno, el imputado es, si le creo a la denunciante, a la presunta víctima, y por lo tanto ya la tomo como víctima, y el imputado que me pruebe su inocencia. Y en la práctica es prácticamente imposible probar la inocencia de una persona, porque no se puede probar epistemológicamente, es muy difícil probar un hecho negativo. Por ejemplo, vos y yo subimos recién en el ascensor, ¿no es cierto? Y no había nadie ahí. Si yo cuando llegamos al 5.º piso salgo a los gritos, me quiso abusar, Nacho. ¿Cómo probás vos que no lo hiciste? No hay manera. ¿Entendés? Entonces, por eso la importancia de que sea el acusador quien tiene que probar. Y esto lamentablemente hoy no está pasando en Santa Fe, a diferencia de muchísimas otras provincias. Por ejemplo, no se hacen pericias psicológicas, ninguna, no hay pericias psicológicas. Simplemente se hace una cámara Gesell, con eso se tiene ya por acreditado incluso el daño a la salud mental, es un montón de cosas que necesariamente se tendrían que hacer a través de una pericia psicológica. Entonces, en este tipo de casos, realmente yo creo que hoy el índice de condena de inocentes debe estar muy alto, y eso debería preocuparnos a todos. Gracias. Bueno, gracias. Bueno. Seguime, o preguntame, o consultame sobre qué te gustaría que abordemos. En el próximo video hablamos de eso.